No Nova, no Elite, no nada de esas marcas que están coludidas. Todos los clientes que vengan a comprar el otro nomás, hacerle el boicot. Yo creo que la responsabilidad es completamente de él, porque él tenía esa información. Poco prudente por parte de él haber hecho esta reunión. La natural susceptibilidad que produce este tipo desproporcionado de maniobras militares. Ellos han señalado que esto es un amedrentamiento, eso no corresponde, una acción absolutamente de carácter frecuente. Entendemos que vamos a evaluar primero si es que se dan las condiciones para llegar a un juicio abreviado. Que hay una suerte de vuelta de carnero por parte también de la Fiscalía. Yo me sentí incómodo entre la UDI, fundamentalmente por el discurso que estaba tomando frente a la sociedad chilena. A quienes están gobernando el país con perspectivas puramente ideológicas, olvidando el sentido común, olvidando el bien de la gente. Se depone el paro y llegamos a acuerdo con el Ministerio de Justicia y con el Gobierno de Chile. Creemos que en unos 2 o 3 días ya van a empezar a desaparecer un poco estas filas. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile, el debate que abre la semana. Volvieron a trabajar en el registro civil. Qué buena noticia para los chilenos que tuvieron que soportar 39 días de paro. En días que han estado marcados también por todas las repercusiones que ha tenido la colusión del papel, especialmente en el mundo empresarial, en la SOFOFA y en el CEP. Y también por la situación judicial de Jovino Noboa, un juicio abreviado que ya tiene fecha y que desata también una serie de movimientos políticos. Son algunos de los temas de los que vamos a conversar esta noche en Ciudadanos de CNN Chile. Como siempre, son ustedes los que eligen la frase más destacada, la más llamativa de la semana. Y vamos a partir con una frase que está por escrito, porque fue una carta que envió el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, al diario El Mercurio, defendiendo a Leodoro Mate. Esto es parte de lo que escribió el ex senador. Este último brote de puritanismo, dirigido esta vez contra el sector económico privado, es un eslabón más en la cadena que la izquierda está forjando para aprisionar a Chile. Frase de Carlos Larraín, primera candidata, por cierto, a frase de la semana. En segundo lugar, el expresidente Sebastián Piñera estuvo en un foro y habló la verdad de todo. La frase que destacamos tiene que ver con su balance de lo que actualmente está pasando en Chile. Una vez le preguntaron a un presidente cómo estaba su país y dijo, y en una palabra le dijeron, bien, dijo. Y en 2 palabras, bien mal. Esa última de las 2 palabras claramente es el pensamiento del expresidente Sebastián Piñera. Otro protagonista de la semana fue el fiscal nacional, saliente ya, Sabas Chaguán. Está haciendo sus últimos movimientos. Tal vez su última decisión relevante es llegar a acuerdo y negociar un juicio abreviado con el ex senador Jovino Noboa. Hoy precisamente el fiscal nacional dejó en claro lo que significa este juicio abreviado. Tiene 3 atenuantes. Y con 3 atenuantes, la pena penal que se va a imponer indudablemente no es pena cárcel. Larraín por la colusión, Piñera por la situación en Chile y Chaguán por el acuerdo con la defensa del ex senador Noboa. Son nuestros candidatos a frase de la semana en Ciudadanos. Frases que vamos a comentar con nuestros panelistas Laura Albornoz, Hernán Larraín, Francisco Covarrubias, Alberto Mayol. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Buenas noches. Francisco, partamos contigo. ¿Cuál te gusta como frase de la semana brevemente para después ir a discutir los temas? Yo voy a quedar con la frase del expresidente Piñera. Creo que puso una cuota de humor a la situación que estamos viviendo en el país, pero fundamentalmente porque refleja bien el estado de ánimo nacional. O sea, lo que muestran las encuestas, lo que muestra un sector mayoritario de la población, es de que este gobierno va por un camino que lamentablemente es equivocado. Y por lo tanto creo que refleja bien y lo considero la frase de la semana. Alberto. No, yo creo que es interesante que aparezca alguien defendiendo a los Mate en este escenario y la frase de Carlos Larraín es muy interesante porque además plantea el tema del puritanismo, digamos, supuesto frente a estas acciones en una derecha que normalmente ha sido recalcitrantemente puritana en muchísimos temas. Entonces me parece que es un buen lugar para abrir una discusión. ¿Hernán? Le reconozco el punto a Carlos Larraín. Efectivamente abre una discusión que es interesante. Me voy a quedar también con la frase del presidente Piñera. Creo primero que el presidente haya salido a hablar
respondió muchos temas, en un minuto donde los liderazgos están bastante decaídos, donde el ambiente político está obviamente movido desde el pesimismo y el desánimo. Aparece alguien que creo tiene intereses en el futuro. Eso es lo que veo en esa frase. ¿Laura? Yo creo que la de Larraín, pero particularmente por esta sensación de que hay sectores que piensan que pueden seguir actuando como siempre, como se ha hecho siempre, defendiéndose entre ellos, defendiéndose entre grupos de poder y echando la culpa al empedrado. De lo que estamos hablando es de un acto repetido y planificado de colusión, y lo que se hace echar la culpa a otro sector político. Entonces creo que Carlos Larraín incurre en error, y en las mismas prácticas que definitivamente deberían no estar vigentes en la actualidad, más con las cosas o el nivel de envergadura de las cosas que están pasando en Chile. 2 votos para Larraín, 2 votos para Piñera, ninguno para Chaguán. Ustedes son los que definen cuál es la frase de la semana, como siempre, en Ciudadanos de CNN Chile. Abramos el debate con el tema del cartel del papel. Quedaron varios temas pendientes en los últimos días que de alguna manera algunos han ido cerrando, otros están más abiertos que nunca. Por ejemplo, la situación del CEP. El viernes se determinó que Leodoro Mate va a seguir como presidente del Centro de Estudios Públicos. Francisco, ¿qué te parece esa determinación que ha tomado el CEP? A ver, el CEP dio una señal de decir que esto tiene fecha de vencimiento, la presidencia de Mate, ¿cierto? Y dijo que su presidencia dura hasta mayo del 2016, cosa que yo creo que no era conocida. Y creo que de esa forma intentó descomprimir un poco lo que es la situación con la que atraviesa el Centro de Estudios Públicos. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que el Leodoro Mate debió haber renunciado al Centro de Estudios Públicos por la importancia que tiene el Centro de Estudios Públicos. Fue un organismo central, creo, en la transición que vivió el país, respetado por todos los sectores. Siempre se supo su afinidad, como quien dice en los principios, a los que adscribía, pero con una gran legitimidad. Creo que la permanencia de Leodoro Mate en la presidencia del CEP le daña y le merma esa credibilidad, y en ese sentido creo que no es suficiente el gesto de decir que en mayo se va. Yo creo que era necesario que lo hiciera ahora. Bueno, el CEP cometió un error gigante, o sea, votó toda su legitimidad, que efectivamente la construyó durante muchos años. Había logrado superar una crisis importante que me parecía a mí que era evidente, una conducta de carácter orgánico con la derecha en el Centro de Estudios Públicos, cuando acontece la crisis de la derecha y suspende 2 encuestas con razones de cambio de los candidatos de la derecha, cuando la encuesta tiene, no sé, 100 preguntas más, digamos. Entonces se suspende justo, igual lo mismo que pasó en Adimark, nota al pie, se suspenden justo las encuestas en plena crisis de la derecha, y ahí se vio ya una conducta orgánica de la derecha a través de centros de estudios que están supuestamente independientes, pero que están asociados. Y resulta que, pero pasó, logró superar la situación, logró seguir teniendo la relevancia que ha seguido teniendo. Yo creo que en este caso, cualquier encuesta del CEP, mantengan la metodología, mantengan las preguntas, perdió 30% de su credibilidad gracias a la situación de Mate. Yo creo que de verdad, literalmente, votaron la legitimidad por el baño. Sí, yo tiendo a pensar una cosa parecida, porque además esta cuestión de ser autor de un hecho o ser representante de la empresa que diseñó una colusión, un procedimiento de colusión, y no hacerse responsable de hacer como que no pasara nada con la excusa de que esto lo vieron otros y no yo. La verdad es que yo creo que Chile en particular, y se vinculaba mucho con la frase de Larraín, de Carlos Larraín, esta cosa de decir acá hay otros culpables, y esta idea de que siempre se corta por la línea por lo más delgado, es un poco lo que hace Mate justamente al decir yo renuncio cuando me toque, no cuando corresponda éticamente. Yo renuncio el 2016, entonces con esto terminó de sepultar el CEP. No es que yo creo que lo haga muy mal, yo creo que definitivamente lo sepulta el CEP con esto. Lo sepulta porque él además actuó con dolo, ¿no? Actuó con dolo cuando él, sabiendo que iba a ser involucrado por un caso de colusión, con la negligencia de los asesores de la presidenta, con la impericia o falta de dominio que usted quiera que haya hecho a la presidenta, además con esta dinámica a través de esta que se convirtió en una especie de tradición republicana, que no lo es para nada, porque la tradición republicana se cumple en los espacios republicanos y no en la casa de los amigos o en las cocinas. Esto de acudir hacia donde los empresarios, una práctica que tenía Lago, que tenía Frey, que en definitiva, salvo Elwin, que no lo utilizó tanto, dominó toda la transición democrática. Esto de ir a sonreírse con ellos, a tomarse la foto,
sabiendo aquello, actuando en cierta forma mansalva, Mate, sabiendo que había una situación de colusión, acepta o en definitiva no sé si tiende la trampa, porque uno no solamente te tiene que tender la trampa, sino que uno con experticia dejarse caer en ella. Pero no obstante eso, él coloca en exposición al CEP y coloca a la propia presidenta de la República. Entonces yo creo que aquí hay, sin prejuicio de que el hecho mismo hace responsable a los asesores de la presidenta y al propio CEP, yo creo que además hay una actuación que demuestra que a Mate poco le importa el CEP, sino que lo que más le importaba es hacer esta doble jugada que es la que vimos el otro día. También soy de aquellos que cree que por el bien de la institución, por su credibilidad, por su historia y por su futuro, hubiera sido mejor que Gregorio Mate hubiera renunciado. Y creo que esta salida media vaticana genera un mal escenario para la institución, para sus investigadores, para su encuesta. Yo creo que eso es correcto. Me parece un exceso hablar de que se votó la credibilidad del CEP. Creo que hay un daño, creo que esto le afecta, al menos temporalmente. Afortunadamente hay una historia potente, siguen estando investigadores de primer nivel, siguen dando autonomía respecto de las investigaciones que hacen. Pudo haber sido hecho de mejor manera. Creo que también hay que rescatar lo que hizo José Salaquet al renunciar al Consejo. Creo que hay una señal en un momento donde todos demandan ciertas figuras que entregan una nota, no sé si la palabra es moral, pero de una cierta ética republicana. Creo que José Salaquet lo hace y en el camino también deja en una posición incómoda a otros consejeros del CEP. Creo que eso es una noticia en desarrollo. Sí, seguramente tienen que seguir ocurriendo. Lo que pasa es que yo creo que el CEP había hecho una gestión muy difícil de hacer, o sea, lograr instalar un centro de estudios que viene del mundo privado como un centro de estudios público, lograr instalar ese centro de estudio como un centro de estudio más bien liberal, pero que estaba financiado por conservadores. Lograr construir un lugar donde, recordemos, durante muchos años se peleaban los intelectuales y políticos de la izquierda por publicar en la revista del CEP. O sea, lograron construir un espacio que efectivamente tuvo mucho prestigio, a tal punto que en el momento que el mismo CEP se creyó el cuento e invitó a Camila Vallejo y otros estudiantes del 2011, se le acabó la fiesta porque ya hubo un momento que los consejeros y los directores dijeron, bueno, a ver, momento, está bien, no nos tomemos en serio esta idea. Y ahí empieza a fracturarse, a fisurarse esta situación que llega hoy día a una condición que es complicada. No olvidemos que ha habido ya impugnaciones a las preguntas que el CEP tenía diseñadas en el último tiempo, a la exclusión explícita de la palabra lucro para temas que involucraban el lucro, ¿ya? Como los temas de educación y qué sé yo. Entonces, hay una serie de modificaciones. Lo otro es que se veía venir como algo delicado, que la conducta del mismo Harald Beyer no es el mismo Harald Beyer el que pasó después de la política a la anterior, ¿ya? Su apertura, su tranquilidad, su parsimonia académica ha dejado paso, en cambio, a alguien mucho más beligerante. Y por tanto, me da la impresión de que esto es un escenario muy difícil para el CEP. No creo que sea un escenario sencillamente de una dificultad que se arregla en el tiempo. Solo para poner un dato más, además cuando se hace este cambio al CEP y entra esta fundación, se arma una tesorería, una caja de 42 millones de dólares y Mate es el principal benefactor de esa fundación. Por lo tanto, nadie tiene más del 10%, lo cual era una buena... Tiene 15 de los 42 millones de dólares de la nueva fundación. O sea, cambió el sistema de financiamiento. El tope fue el 10%. Eso era anteriormente, pero ahora con el nuevo modelo, Mate pone 15 millones de dólares personalmente. O sea, más allá incluso de los cargos, en términos de plata, digamos, él es el dueño de gran parte de la fundación, que es el flujo que tiene el CEP. Sí, pero el endowment se hizo precisamente para atomizar los aportes, justamente para quitarle relevancia, porque yo no conozco las donaciones hechas hasta antes, pero me da la impresión que el rol de Mate fue mucho más alto, el porcentaje que daba dentro de todos los aportes. Al revés, ahora los principales aportes son precisamente de los grandes grupos económicos, Mate, Yarur, Lux. Está bien, pero están más atomizados, y en la medida que están más atomizados, está más disuelta, digamos, como quien dice, el control. Y le da al revés, Francisco, también no atomizado. ¿De qué sirve todo eso si lo que hace es lo utilizas como un espacio, un nicho donde se encuentran empresarios para hacer una jugarreta con o sin la negligencia del gobierno y sabiendo que tú vas a ser días después, horas después, a lo menos inculpado de un acto que afectó a miles de chilenos? No puedo estar más de acuerdo contigo y no estoy coludida contigo, digamos. Quiero decir que en el fondo no puede haber habido una actuación más desacertada que haber invitado a la presidenta y que haya sido recibida por el Euromate cuando sabía que venía esto. O sea, no tenía para qué estar. Por último, si iba, no tenía para qué estar. Y por lo tanto creo que ahí hubo una actuación que fue completamente impropia, imprudente e innecesaria. No creo que el CEP esté muerto.
Yo creo que la calidad de sus investigadores, la independencia de ellos, y como te digo, el financiamiento fue hecha precisamente, este nuevo financiamiento, para darle más independencia. Pero ahora lo que tiene que mostrar es precisamente que esa independencia existe, porque lo que hemos visto hasta ahora creo que ha sido una señal un poquito contraria en ese sentido. Pero que hay un problema más estructural todavía, que ni siquiera es solamente el CEP. Y es que aquí hay un conjunto de centros de estudio que defienden la economía de mercado. Y ese conjunto, está súper legítimo, y ese conjunto de centros de estudio al mismo tiempo defienden al empresariado chileno como representante de la economía de mercado. Dado que una cosa y la otra ya no tienen nada que ver, porque sabemos que efectivamente gran parte de las grandes empresas en Chile han sido en base a la economía no de han sido mercado, basadas en la economía de mercado. A la especulación. Entonces, estos centros, que están financiados por esas empresas además, van a tener que convertirse en críticos, ¿ya? Lo que no veo posible de que acontezca. Por tanto, aquí hay una cuestión estructural para los centros de estudio, para estos think tanks que tanta época hicieron y que de alguna manera reemplazaron con muchos errores y complacencia de las mismas universidades que deberían cumplir esos roles en Chile y de centros de investigación más académicos, pero reemplazaron en la práctica, ya en la opinión pública, a esos centros de investigación más académicos. Pues bien, ¿qué van a hacer ahora? No es nada fácil. Yo creo que no hay ninguna dificultad en eso. Un rediseño estructural que sea más que la renuncia de un consejero. No, yo estoy de acuerdo con eso, pero no hay ninguna dificultad en eso, porque es simplemente volver a leer La riqueza de las naciones, digamos, y en el fondo que ya está súper claro en Adam Smith de que hay que defender el mercado y no a los mercaderes. El mercado y no los empresarios, y por lo tanto basta que el centro de estudio... Es el principio. Lo mismo dice el ex ministro Fontaine, y acto seguido el ex subsecretario Rego le responde a propósito del tema de la ley de pesca. Pero es muy fácil. No es una regla general en la derecha esta convicción que tú tienes. Puede haber habido un error en la forma que lo han hecho, pero es fácil seguir el principio. Es decir, yo como centro de estudio defiendo el mercado. Lo mismo han reconocido que no es fácil cuando lo hacen distinto. Bueno, no, me gustaría complementar, además yo tengo ver en este entierro, yo trabajo en un centro de estudios que defiende a la economía libre, a la economía de mercado, y creo que hay detrás de el trabajo que hacemos convicciones. Hay propuestas en materia de libre competencia que se han desarrollado con mucha mayor anterioridad a los errores que hemos visto, a las irregularidades que hemos visto. Hemos hecho estudios de opinión pública para poder ver cuáles son las apreciaciones de las personas. Hemos promovido a intelectuales o economistas como Luigi Zingales, que desde Chicago tiene una visión crítica a cómo la economía, o más bien, ciertos capitalistas afectan la credibilidad de la economía. Entonces creo que hay que distinguir. Y para eso también están, no nos confundamos, los gremios, que ellos administran los intereses, ¿cierto?, de los empresarios frente a las autoridades. Y creo que efectivamente hay una discusión respecto del financiamiento de los centros de estudio, ¿no? Porque efectivamente hoy día se hace muy difícil financiar centros de estudio. Nadie tiene mayor interés porque están ligados a problemas públicos como que hemos conocido, y porque además da la impresión de que tampoco se ha tenido tanto éxito en defender estas ideas. Entonces, creo que estamos en un minuto donde hay que hacer distinciones de los roles, y creo que, como sea, esto va a afectar al Centro de Estudios Públicos, y espero que en el futuro, cuando se discuta el financiamiento de la política, en algún minuto también se llegue a discutir qué pasa con los centros de estudios, y cuáles normativas van a tener y qué políticas de transparencia van a tener. ¿Cómo afecta la voz que tienen los empresarios? Porque hay debates muy importantes que se están dando hoy día en Chile, donde los empresarios estaban teniendo una voz relevante. ¿Pierden importancia, pierden capacidad de hacer sentir sus opiniones, por ejemplo, en la reforma laboral, por ejemplo, en los cambios a la reforma tributaria, por ejemplo, en el debate constitucional los empresarios? A ver, aclaremos que el empresariado chileno ya tenía una caída estrepitosa desde 2011 a la fecha en términos de aprobación. O sea, eso había caído muchísimo y ahora cae más. O sea, solo para aportar un dato, en la última encuesta UDP que se conoció esta semana, todos están bajo el 13%. Sí. Empresarios, Congreso, Tribunales de Justicia, Gobierno, partidos políticos, todos bajo el 13%. Sí, y según la encuesta donde participan ustedes, que es la de CADEM, efectivamente aparece que a esa cifra original tendríamos que agregarle otro buen salto en términos de la caída del empresariado. Por tanto, hay una cosa que es obvia, que es la falta de legitimidad para poder salir al espacio público a defender ciertas ideas. En particular, y además en específico, cosas como, por ejemplo, la discusión de la reforma laboral ya sobre un conjunto de temas. El gobierno no lo ha puesto sobre la mesa, pero muchos sindicatos han puesto sobre la mesa el tema de la negociación por rama. Cuando tú te niegas la negociación por rama de los sindicatos, mientras resulta que estabas coludido por rama, o sea, es una situación que es insostenible. Entonces la situación es efectivamente muy difícil de sobrellevar. Yo creo que el empresariado queda en un pie muy, muy complicado, porque no es solamente un escándalo, esto es un escándalo en el corazón de ese lugar que tenía dentro del empresariado un efluvio supuestamente moral.
y ese fluido moral resulta que quedó resquebrajado por completo. Esto es equivalente al caso Caradima para la Iglesia, para ser bien simple. Mira, yo estoy de acuerdo en ese último punto, pero yo soy un optimista. ¿Por qué? Porque creo que hoy, 2015, los empresarios son menos tramposos que hace 10 años, hoy los curas son menos pedófilos que hace 10 años y hoy los políticos son menos corruptos que hace 10 años. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy día, cuando tú dices, están todos bajo el 13%, así como en el tango, en el mismo lodo, todos... como él, ya se me olvidó como el tango, todo manoseado. Bueno, lo que está indicando eso es que hoy la crisis es de percepción. O sea, el empresariado no es que era bueno antes y ahora es malo. Los curas no eran buenos antes y ahora son malos. No, ahora lo que pasa es que conocemos la realidad. Y ser sincero en la realidad. Y bueno, cuando uno conoce la realidad, bueno, esta es la realidad, digamos. Y hoy tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Ahora, solo un punto para terminar. Yo creo que esto no pone en duda el sistema de mercado. Esto pone en duda la credibilidad de los empresarios. Yo creo que los empresarios en Chile efectivamente en las últimas décadas han estado sobre representados. Es decir, los empresarios en general en el mundo hablan de innovación, de productividad, hablan de sus temas. En Chile han estado sobre representados y han hablado, digamos, de relaciones internacionales, de miles de cosas, de confianza institucional, que creo que no es la lógica de los distintos países. Sin embargo, creo que la caída en la credibilidad de los empresarios no afecta en nada la legitimidad del sistema de mercado. Entre otras cosas, porque el propio padre del capitalismo, y perdonen que vuelve a Adam Smith, pero es que es un tema que yo me dedico a la universidad. No, porque en el fondo el propio Adam Smith ya decía que los empresarios siempre iban a estar tratando de hacer trampa, y por lo tanto el sistema tiene en su esencia esto. Y por lo tanto lo que se necesita es una autoridad que, por una parte, promueva la competencia para evitar que estas cosas ocurran y por otra parte, fomente la regulación para castigar cuando hay... No le puedo encontrar razón a Smith. En teoría puede haberlo sentido así o pensado así, pero claramente uno no puede esperar de la clase empresarial que actúe con trampa. Más bien yo lo que observo es que el empresariado tiene élite que los dirigen, que han cooptado la discusión. Y la han cooptado se han metido en todos los temas. Tú recién mencionas, hablan de todo, de la educación, de la reforma laboral, de temas internacionales. Hoy día opinan de todos los empresarios y eso le ha hecho mal, y le ha hecho mal también la presión de la Iglesia, de meterse en asuntos de Estado cuando no le compete y opinar sobre todo, ¿no? Ayer una opinión rápida sobre el tema de la reforma laboral. Es necesario, el tema de la colusión es un tema muy grande, grandes palabras del cardenal Esati, son un tema tan relevante, se hace una afirmación de un tema muy grave con una actitud tibia frente. Entonces cuando participan lo hacen de manera defectuosa. Yo la verdad es que creo en el empresariado, pero seguramente pienso que a los que representa esta clase dirigencial son otros empresarios los cuales pienso que puede haber esta mentalidad de creer en una economía de libre mercado, en la que yo no creo, pero aún así valoro si lo hubiera. ¿No crees en la economía de libre mercado? No la libre mercado, yo creo en la social de mercado, que son distintas. Yo no creo en Smith, por ejemplo. No tienen matiz, tiene harta diferencia. No creo en la de Smith. Tengo una mirada. Me deja terminar solo con la idea. Smith, en todo caso, podríamos decir que es social de mercado. Solo con la idea. Lo que estoy tratando de decir es que a mí me parece, Francisco, que Chile necesita más política bien hecha. Y no sinceramos esta circunstancia cuando lo que tenemos es una pelea de cúpula, que lo hemos dicho hasta la saciedad en este programa. Si lo que tenemos es acuerdo de nuevo de las cúpulas de los partidos políticos, que no quieren cambiar el sistema de transparencia, de la cúpula de empresariados que se defienden entre ellos cuando pueden, que se amparan, que se protegen, cuando tenemos partidos políticos que defienden a personas ya procesadas y condenadas y dicen que no lo van a inculpar, la verdad es que tú no tienes transformación alguna aunque quieras. Yo creo que por debajo hay gente buena, en los partidos políticos hay gente en las bases que quiere trabajar en su militancia, hay empresarios honestos, pero las cúpulas, este problema de élite lo ha dicho nuestro sociólogo experto en este panel en repetidas oportunidades. Entonces yo creo que hay que hacer caso a eso, y esta crisis no sé cuándo se acaba, no sé si se acaba con un quiebre fundamental, con una nueva constitución o definitivamente con una derrota avasalladora en las próximas elecciones, o con este complot que le hace la gente al no comprar los papel higiénicos que están involucrados en la colusión. Perdón, estimado. Gracias, Laura. Bien. Yo creo que hay que hacer dos distinciones en esta conversación. Una que tiene que ver con, efectivamente, aquí hay una colusión, aquí hay manzanas podridas en el cajón que deben ser castigadas y deben ser sacadas. Tenemos que ver qué pasa con esas sanciones, y todos aquellos que atentan contra la libre competencia y la economía de mercado deben sufrir las sanciones, digamos, por afectar a personas y también por dañar al sistema. Ahora, creo que junto con ser muy duros en esas sanciones, hay que distinguir una cosa distinta, y es que, como bien dijo Laura, hay algunos que están
también aprovechando un debate ideológico, confundir las cosas. Porque no creen en la libre competencia. Y no están sancionando en particular esta colusión. Están aprovechando este caso para avanzar en una agenda más profunda porque se desconfía del sector privado, del emprendimiento y en el fondo de la iniciativa privada. Y es la cuestión que está detrás de esto. Recordemos que el gobierno, que está con una aprobación en el suelo, que celebran 29 puntos de aprobación en la SEP como si fuera, digamos, un gran número, han aprovechado esta oportunidad para cambiar la agenda, porque evidentemente están con muchos problemas de opinión pública. Entonces creo que es muy importante para aquellos que creemos en el libre mercado sancionar con claridad esto, entender que también esto se da en el contexto de un debate ideológico y, por supuesto, a tu pregunta original, esto afecta a los gremios, que hoy día son interlocutores menos válidos para poder defender los intereses del empresariado, porque en su minuto no fueron capaces de castigar a aquellos que se portaron mal. ¿Pero cuál es el cambio de agenda? Este es un debate ideológico. O sea, a nosotros nos dijeron que lo que teníamos era una sociedad de mercado. Y esa sociedad de mercado era un proyecto, una economía de mercado que efectivamente permitía, gracias a la ausencia de regulaciones, porque ese era el plan, un Estado pequeño, gracias a la ausencia de regulaciones, un funcionamiento adecuado de nuestra economía. Y nos enteramos que parte importante de nuestro PIB, cada vez que crecía, decíamos, qué felicidad, resulta que el PIB también crece cuando las empresas se coluden y te cobran más. Y cuando tú eres más pobre por culpa de eso. ¿Ya? Mientras tanto que si hacía una reforma y decía, no, que esto puede generar inflación, resulta que tenías mercados coludidos y no son excepciones. O sea, lo que se ha dicho sistemáticamente, se ha dicho desde los grupos pro empresa en Chile, es que cada vez que aparece un caso de esto es que es una excepción. Esto es una excepción, no hay que pensar que todas las empresas y qué sé yo. Y resulta que nos ponemos a revisar y por lo menos todos los grupos económicos que están sobre los $1.000 millones en Chile han estado involucrados en casos graves de corrupción o en casos de colusión. Entonces, o han estado metidos en el financiamiento de campaña, o sea, nos encontramos con una situación donde estructuralmente, y efectivamente, tú dices, Adam Smith decía a la gente, esto va a ocurrir. Sí, y también muchos autores, entre ellos Marx, decían, mira, esto no solo, el libre mercado no solo no es verdadero, sino que lo que va a ocurrir es que en todos los mercados van a dominar oligopólicamente dos o tres prestadores, y es lo que tenemos. Y además coordinadamente, o sea, pero mira es de libro. Que llegaron las distintas soluciones. Pues mira las que llegaron los que siguieron el camino de Adam Smith y mira los que llegaron a dónde llegó los que siguieron el camino de Marx. Yo no conozco ninguna sociedad comunista. No sé ¿Cómo? si tú pero hay varios ejemplos, digamos. No hay ninguno, de hecho. ¿Para ti, Francisco? No conozco. Bueno, todo lo del muro de Berlín hacia el este les de hecho, toda la literatura académica... ¿A Marx no lo tenían como referente? Sí, pero era una mentira. Toda la literatura académica al respecto plantea claramente... Y ahí se sustituyó el mercado por un sistema que está bien, fue un experimento y el experimento fracasó. Entonces, pensar es como decir que el Partido Comunista Chino es marxista. O sea, es tan absurdo como eso. Hoy a lo mejor escucharte citar hoy día Smith, hoy día en este panel a Smith, me parece a mí lo menos añejo en el sentido más profundo de que este modelo en Chile está muy vigente, no tengo ningún problema. Y lo puedo traer de regalo. Encantada de leerlo nuevamente, Francisco, no tengo ningún problema. Pero lo que te quiero decir no sé que estudiaste tú, pero las Chile no hacían leer a Smith. ¿La has estudiado también desde la Chile? No. Ah, bueno, la Chile no hacía leer a Smith. ¿Qué significa eso? No, que nos hacían leer en mi universidad, no hacían leer, así que yo lo leí antes. Lo que te quiero decir es que a mí me parece a lo menos añeja también esta mirada, porque tu modelo tan puro y simple como están los libros, en Chile aplicado generó la política del chorreo y de la inequidad y de la concentración de la riqueza en grupos económicos que hoy día concentran el poder y se coluden para seguir ganando más dinero que el promedio. Entonces, a mí me parece que tu modelo a lo menos habría que hacerle un ayornamiento para tener, el modelo que tú defiendes, algo distinto. Entonces, no me vas a comparar la Guerra Fría antes de la caída del muro, esta es la versión comunista o la versión lo que te quiero decir que el modelo no parte de la base y que los empresarios van a ser prístinos, no parte de la base que los empresarios van a ser éticos, ojalá que lo sean, es mejor para el modelo, pero parte de la base que el modelo regula eso, de que efectivamente se puede regular en el tiempo eso. Eso se regula de dos formas, por una parte la competencia y por otra parte la regulación. Ese no es el modelo es que la competencia sola no hace. Bueno, pero ese es el capitalismo y fracasó, puro. Aquí está el fracaso. Eso no es Smith. Chile eso es Smith. Fracaso. Competencia y regulación. Competencia y regulación son los dos antídotos, pero el método marxista lo que propone es sustitución. ¿Y en manos de quién? Del Estado. Y los resultados están a la vista. Oye, no hay la culpa de todo en Chile a Smith, por último a Milton Friedman, algo también más reciente. Sí, Smith fue hace rato. Y también existe Chicago Boys a todo esto. ¿La vieron los Chicago Boys? ¿La vieron? ¿Vieron los Chicago Boys? Sí, están en los cines. Vayan a verlas, muy buenas. Vamos a la pausa y volvemos con más en Ciudadanos. No.
Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Se conoció y se pidió y se oficializó ya un juicio abreviado para el ex senador Jovino Noboa en la investigación del caso Penta. El fiscal nacional Sabas Chaguán comienza a cerrar, a redondear algunos puntos de su investigación en sus últimas 3 semanas al mando del Ministerio Público. ¿Qué les pareció esa noticia y lo que ocurre? Hoy mismo Sabas Chaguán ya dijo que no va a haber pena de cárcel en el caso de Jovino Noboa. Hernán, ¿qué te parece en términos de lo que ocurre judicialmente y los escenarios políticos también que se comienzan a abrir? Judicialmente tengo la impresión de que, y lo habíamos conversado, este es un escenario bastante anticipable, no me siento muy sorprendido y de alguna manera fue una estrategia judicial, ¿cierto? Una negociación y espero, digamos, que las instituciones estén cumpliendo con su rol. Políticamente me parece discutible la posición que ha tenido la UDI. Y aquí, evidentemente, yo tengo un conflicto de interés clarísimo con el presidente de la UDI, que es mi padre. Así que, dada esa diferencia crítica, voy a omitir más comentarios al respecto. Que tú no tienes que ver nada que ver con los mates, porque el Twitter de la semana pasada te decía, ¿pero qué? Si es pariente, hijo. No tiene... Es otro mate. Es otro mate. Sí. Es mate, pero otro mate. El que se bebe. A mí me parece que esto es un cambio de... O sea, se afianza la tesis de Sabas Chaguán, que además se ve acompañada no por su decisión, creo, con la exclusión de Gajardo de la terna, más bien por los ministros que lo eligieron, por la exclusión de Gajardo de la Fiscalía Regional Oriente, que para todos fue sorpresivo cuando fue una persona que justamente trabajó en estos temas durante largo tiempo. Ahí sí que no tuvo nada que ver el fiscal nacional, supongo, digamos, tiene que ver en la segunda etapa. Formalmente no al menos. Entonces yo creo que es parte de todo el mismo, se está cerrando el círculo. ¿Hay alguna película con se está cerrando el círculo y esto tiene que ver un poco... Y resultaría de terror pensar que en Chile, cuando hubo espacio para que, en definitiva, ciertas conductas reñidas con todo lo que nosotros entendemos por bien común o como interés general, efectivamente estén pasando estas cosas. Por de pronto me parece aberrante que un partido político cualquiera, el mío, el tuyo, el que dirige tu padre o cualquiera, efectivamente pueda decir o anteponer la amistad, las condiciones personales, las cualidades personales, ante que es la aplicación de la justicia. Yo creo que es una mala señal. Se había hablado hasta ahora de presunción de inocencia, pero ahora cambió un poco el escenario, porque ahora el Tribunal Supremo dice, la UDI dice que no habrá reproches en casos de personas que hayan cometido infracciones o delitos por financiamiento ilegal, lo que ya decíamos que el estándar estaba en el mínimo, digamos, el estándar legal, ahora estamos bajo tierra, digamos, o sea, el estándar del partido es menos que el estándar de la legalidad. El problema político, yo creo que es lo más interesante. El problema político es que por un lado la UDI supuestamente cierra filas, pero en realidad se abre la herida porque ya salió Carter, que es un líder que no era... Un líder carismático. Que no es un líder importante de la UDI, pero que es un alcalde de una comuna súper importante para la UDI popular. O sea, no es menor. Y con él va a empezar a producirse la presión de salida, o al menos de alejamiento de un conjunto de personas que en la UDI están no tan vinculadas con este fundamentalismo de los principios UDI, sino porque también era el partido más grande. Cuando hay algo que es el partido más grande, el equipo más grande, en general mucha gente llega por rebarse sin mucho interés más allá de estar con un lugar exitoso. Entonces empieza a haber una presión de salida compleja. Yo creo que la UDI no tenía mucha alternativa. Yo creo que en ese sentido era muy difícil tomar la decisión. Dejar ir a Jovino Noboa hoy día, cuando Longueira no está, cuando el legado de Jaime Guzmán está a punto de desaparecer con constitución nueva, es por un lado un suicidio. Y también es un suicidio quedarse con Noboa. O sea, están en unos zapatos chinos y de verdad es muy difícil saber cómo administrarlo. Lo que significa fundamentalmente esta situación es que está sitiada. Esa es la situación específica, el grupo conservador está sitiado. No es solo la UDI, es Ignacio Sánchez en la Católica con la nueva directiva que tiene en la FEUC, es también lo empresariado más conservador con la familia Mate, que ahora no pueden llegar a ser los adalides de la moral a donde vayan. O sea, es una situación un estado de sitio moral muy complicado de administrar, y yo creo que la UDI no tiene hace mucho rato jugadas que hacer.
Sencillamente es ver cómo aguanta el chaparrón y cuánto se va achicando. Porque lo de Carter resulta ser más, no sé si es una movida tan ideológica como estratégica con mira a las propias elecciones. Bueno, o sea, todo lo que está detrás de estos alcaldes por Chile es un poco estratégico de desmarcarse un poco de la UDI. Ahora, a mí me llama la atención de que centremos todo en Jovino Novoa, quien, claro, evidentemente ya reconoció de cierta forma la culpabilidad y vamos a ver los antecedentes, pero finalmente no hay que olvidar que lo de Jovino Novoa no es muy distinto a lo de Marco Enrique Ominami, no es muy distinto a lo del senador Pizarro, no es muy distinto a lo de Martelli. A diferencia de los otros. Está bien, pero hay un periodo de tiempo que va desfasado. Todavía no está condenado, hay un acuerdo para llegar a un juicio abreviado. Pero no hay condena. No lo hace una persona que se cree inocente. Está bien, entonces, a diferencia de los otros, él sí tiene un acuerdo abreviado. Esa es la diferencia, pero lo que te digo es que hay un desfase de tiempo porque esto partió antes del caso Penta. Lo que quiero decir es que lo que refleja Jovino Novoa es el financiamiento ilegal de la política que existió durante todo este periodo de democracia en Chile. Distintos son los casos, y por eso yo creo que no hay que mezclar, distintos son los casos más complejos, como por ejemplo el de Orpis, que me parece que por los antecedentes que se conocen hasta ahora... ¿Por qué no hay que mezclar? No, porque yo creo que... ¿Son dos delitos? Sí, no, está bien, pero hay uno que ha sido una política sistemática, errónea, que se saltó la ley, etcétera, de financiamiento ilegal de la política. Pero el distinto es la relación incestuosa y promiscua que aparentemente, por todos los mails, todo lo que se ha conocido, existía entre el senador Orpis y la empresa, en este caso Corpesca. Hasta ahora, lo de Jovino Novoa, hemos visto una de esas fases nomás, que recaudaba plata, tal como lo hacía Martelli, tal como lo hizo Pizarro, tal como lo han hecho, como lo hizo Fulvio Rossi. Los dos casos más graves, los dos casos más graves, entonces, los de cohecho, son de la UDI. Aceptaba la tesis, entonces. Está bien, pero yo creo que... Seguimos en la UDI. Sí, está bien, ¿no? Sí, yo no voy a venir a defender a la UDI. Lo que quiero decir es que lo de Orpis me parece mucho más grave. Lo de Jovino Novoa es como quien dice, una muestra más del financiamiento ilegal que yo creo que cayeron, me atrevo a decirlo, casi todos los políticos y casi todas las empresas. Es decir, boletas falsas, boletas ideológicamente falsas, trabajos que no se hicieron, etc. Más grave es esa relación incestuosa, que yo te paso información, que yo consigo los votos, que te aviso más que que... incestuosa, eso es un delito aquí. O sea, no tiene nada... O sea, el incesto es un delito, por cierto, pero es que el incestuosa pareciera solo como mezclada, como incestuosa en el sentido que haya relación. No, aquí hay la comisión de un delito por el cual una persona mandatada por el pueblo para comportarse de conformidad a los intereses del bien común hace lo que le pagan. Sin duda, pero entonces yo la me pregunta pregunto dónde estaba Martelli, Francisco, dónde la está pregunta Pizarro. no, si la pregunta es otra, la pregunta es ¿cuántos Orpis hay en el Congreso Nacional? Esa es la pregunta y la incertidumbre que me genera esta afirmación del fiscal nacional cuando dice, mire, esto no tiene pena de cárcel, entonces posiblemente no pase nada. Estas declaraciones del fiscal van a inhibir en el futuro a su fiscal y a los fiscales del fiscal Abbott, los van a inhibir de seguir investigando otros comportamientos, porque todo lo demás nos investigó otras situaciones de donaciones de otras cadenas de empresas, retail, solamente se quedó en Corpesca, pero ¿y qué otros casos más no hemos conocido de soborno de representantes del pueblo en el Congreso? Entonces a mí lo que me preocupa es cómo se están dando señales que en definitiva van cerrando el círculo. Yo no sé cuántos Orpis más hay en el Congreso, pero sí sé que hay muchos Novoas más en el Congreso, si tú quieres resumirlo en una frase. Bueno, como sea, ambas cosas son, digamos, condenables, pero evidentemente que había una práctica irregular de financiamiento con triangulación. Hasta ahora no hemos sabido de enriquecimiento de las personas, y espero que eso sea una realidad, digamos, porque la cosa sería mucho peor. Pero sí también, ojo con la memoria, el diputado Jorge Insunza, que duró en La Moneda 48 horas porque descubrimos de que, siendo miembro de la Comisión de Minería, recibía pagos de una empresa minera, de Antofagasta Minerals. Entonces, tal vez a veces no fueron informes, pero, en fin, creo que hay una serie de prácticas que espero esta crisis ayude a separar. Y una vez más, esta semana quiero decir, creo que es fundamental que la comisión y todas las conclusiones de la comisión Engel avance, porque creo que la única posibilidad de que se recupere la política en materia de confianza es que efectivamente tengamos una regulación de otro nivel. Más allá de la discusión legal, ¿no hay una responsabilidad también que tienen los partidos? Porque si la UDI ya presentó este estándar, ¿los demás partidos van a hacer lo mismo? O sea, si se condena en la DC, si se condena en el Partido Socialista, en RN, a otras personas por financiamiento ilegal de la política, también van a decir, bueno, era para financiar y no hacemos nada. Porque sí, así,
Yo creo que se va a relajar mucho, el ambiente respecto de esto. Entonces lo que van a ver los ciudadanos es que vamos a tener a todo el mundo diciendo, mira, si bien es cierto, no es menos cierto que... Y eso es lo inadmisible. Eso es lo que yo digo que la señal de parte de la Fiscalía, si bien es cierto, uno no quería una cacería de brujas, lo que sí quería procedimientos acotados, rápidos y que desmarcaran ciertos comportamientos. Son delitos. No estamos hablando de una cosa de que nos pasamos una luz roja. Y yo siento que ahí se flexibiliza la norma y por tener, entre comillas, esta anhelada paz social de nuevo, esta democracia falsa se está... Entonces yo creo que en cierta forma uno debería lamentarse lo que está ocurriendo. Sí, porque cada escándalo que se abre de colusión vuelve a invisibilizar lo otro, que es la crisis de la política y la crisis de las élites. Que también ha cambiado, ¿eh? Y es que gran parte de las sanciones que tienen las sociedades es la sanción social. O sea, uno de los grandes reguladores de las sociedades no puede ser el derecho. El derecho no puede estar todos los días a cada rato. Y la sanción social apareció. Cuando no hay temor a los políticos y un comercial como el de WOM hace alarde satírico del senador Pizarro, con exactamente lo que la gente siente que efectivamente es lo que aconteció, ¿no? Caricaturizado y todo, pero la sensación es esa. Y cuando efectivamente da la sensación de que tú puedes efectivamente abiertamente ir y plantear en una mesa todo aquello que estaba siempre velado, que porque eran los dueños del país, porque eran los jefes, porque podíamos conseguir un empleo allí, era mejor quedarse callado. Todos saben hoy día que no es lo mismo para muchos de los que están involucrados cuando se paran de la mesa y se van y quedan todos los demás en la cena y todos se miran y dicen, ¿y este? Entonces, en medio de ese escenario, esa sanción social es mucho más importante. A mí me decía hace tiempo atrás una persona, un gerente de una gran empresa, me decía, mira, ¿sabes qué? Mis hijos no quieren decir dónde trabajo. Eso como sociedad es un poder enorme. Sí, pero ¿cuánto dura? ¿Pero cuánto dura? A la medida que no se institucionalice... ¿Cómo que cuánto dura? Eso es lo único que puede durar. Sí, pero porque de hecho es gracias a eso que el derecho existe. Pero no, indudablemente, yo lo sé. Es la norma social. Pero la pregunta, Alberto, es... En la próxima elección va el cabreo, como nos dirían en el lenguaje poco académico, va a persistir. No va a ir a votar a nadie o sí va a ir a votar porque son los alcaldes, va a votar porque son intereses locales. Van a ir a votar y la próxima presidencial no va a votar nadie. Y van a ser elegidos los mismos con menos quórum como fue elegido la presidencial anterior, como se eligen internamente los partidos políticos, porque aquí también hay reglas de la Comisión Engel respecto a cómo funciona la democracia en los partidos políticos. Hoy día, en la misma democracia cristiana, ¿con qué porcentaje de personas inscritas como militantes? Ahora con el refichaje tú lo vas a ver. Son 115.000, por ejemplo, militantes de la democracia cristiana. ¿Cuántos votaron efectivamente? ¿Cuántos participan? Entonces, la verdad que lo que tenemos es, claro, una sanción que no va a repercutir en el sistema político de una manera trascendental. No, yo no sé, no estoy tan seguro. Yo creo que lo que hemos estado viendo, así como Chile vivió un proceso de modernización muy rápido en 20 años, creo que hemos visto un proceso de crisis de la élite y un reordenamiento del poder. Creo que lo que estamos viendo estamos en una transición. De hecho, es muy importante efectivamente lo que va a ocurrir en la próxima elección, porque no solo va a haber un sistema electoral distinto, va a haber un sistema de financiamiento político distinto, los candidatos van a surgir de padrones, pensemos en las primarias, que van a ser muy distintos a los que conocemos hoy en día si es que efectivamente se sacan adelante una serie de reformas. El rol de los empresarios va a ser muy distinto en el financiamiento de la política. Lo lógico sería pensar de que por reglas de gobierno corporativo muchas empresas van a salir del financiamiento de la política, van a dejar esto en manos del Estado, que van a haber ciertos políticos que creo que sí van a ser castigados por las personas. Creo que efectivamente sigue siendo una amenaza, un alto nivel de abstención. Bueno, como sea, creo que es un cóctel de muchos elementos que sí permite vislumbrar algunos cambios y ciertos elementos de renovación. Sí, yo lo único que digo es que en ese cóctel va el que mantiene, van a haber las mismas presiones, o sea, no va a haber mucho cambio. Pero ¿cómo va a haber otra conducta? No puede haber otra cosa que la abstención. Si tú piensas, a ver, en tu propio partido, ¿qué han hecho las bases para votar a Pizarro? Para decir, ¿sabes qué? No podemos tener un presidente que sale en los comerciales en la tele riéndose de él. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para efectivamente sacar esos nombres que están perjudicando a los partidos? No estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de moral. Estoy hablando sencillamente de que, por último, perjudican al partido. Entonces, enfrente a esa situación, es lo que la falta de reacción política hace que eso termine en abstención. Es indudable. La reacción que podría ser encuesta UDP nuevamente. Altísimos niveles de insatisfacción con la democracia y una creciente indiferencia. Apenas la mitad de la gente en la encuesta de la UDP dice que la democracia es un sistema preferible. Quienes les da lo mismo el sistema, si es una democracia o no, aumentan a casi el doble, más del 20%. Lo mismo en los candidatos. La gente dice Piñera, Meo,
Farcas es lo tercero que mencionan espontáneamente. Bueno, yo creo que eso es lo más complejo, ¿cierto? Cuando la gente empieza a dejar de creer en la democracia, porque obviamente, como se ha dicho muchas veces, la democracia será el peor sistema, pero es el único que existe, digamos, ¿ah? Y cualquier otra alternativa no ha sido descubierta hasta ahora. Podrá existir en el futuro, pero no ha sido descubierta hasta ahora. Y en ese sentido creo que es complejo. Ahora, dicho eso, yo no soy tan... no sé, tan agorero de que esto viene al despeñadero, ni mucho menos, porque de hecho si uno mira quiénes son los candidatos que están mejor situados en las encuestas, es Piñera y Lagos. Entonces, ¿eso qué es lo que muestra? Muestra que la gente... ¿Piñera y Lagos? Piñera y Lagos. ¿Piñera y Meo el que parecen primero? No, Piñera y Lagos. En el puesto UDP, por preferencia, es Piñera y Meo. Piñera y Meo por preferencias. Y Lagos irrumpiendo, como quien dice. Y por lo detrás tanto, de Farca. Irrumpiendo detrás de Farca, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Que en el fondo parece ser que la gente no quiere un quiebre total con esto. Tampoco queda claro esta sintonía, o sea, esta tesis de la abstención. Ojo, tendremos que verlo. Piñera, tendremos que verlo. Veamos el rol también histórico de Piñera. Piñera es un quiebre dentro de la derecha. Piñera viene, de hecho, Piñera está leyendo este escenario como un escenario positivo para él. En otros ejes. No, yo estoy de acuerdo con eso. Pero un eje contra la vieja élite. Él se quiere tomar la élite. Sí, pero eje conservadurismo, o sea, lo que tú quieras. Ok, pero resulta que pero él en quiere, otro eje. Él quiere reconstruir. Bueno, pero eso es... a ver, sacar a los conservadores del juego en Chile es un partido que no ha ganado nadie. No. ¿Ya? Por de pronto, entonces no es menor que lo que pase eso ahí, y no es menor que la nueva mayoría ex concertación, que es la coalición más importante de la historia de Chile, según ellos mismos señalan sistemáticamente, ¿ya? No tenga candidato. No tiene candidato. ¿Cómo que no tiene candidato? ¿Cuál es el candidato? Ignacio Huerta. Bueno, Más respeto. el retorno al conservadurismo por vía de la centroizquierda. París y Farca tienen más posibilidades, pero No, es un candidato. No, tampoco no voy a permitir, tampoco en ninguno. Empezamos con la propaganda no? de... No, yo creo que Ignacio es un candidato, como hay tantos otros, y me gusta también Pancho Buenchumilla. Hay nombres que van a salir a la palestra. Lo que pasa es que no creo que esté definida la historia. No, me gusta Buenchumilla. Me encantaría tener el primer presidente que viene de nuestro pueblo originario. Además, un gallo inteligente, fue ministro, tiene capacidad. Es uno de los nombres, puede surgir otro. El día de mañana no sé lo que pueda pasar. A mí lo que me interesa es que Chile, más que la persona que resulte elegida, efectivamente que pueda haber un cambio importante. Hay muchos dirigentes jóvenes, hay rostros que quizás no hemos visto hasta el momento. La verdad que yo creo que no hay que jugar con esto. Mira, cualquier cosa que no sea más de lo mismo. O sea, yo creo que definitivamente, atendiendo lo que pasa con el resto de América Latina, en esta especie de reelección inmediata o inmediata de los presidentes, como tuvimos ahora con la presidenta, o de la posibilidad de que vuelva Lago, vuelva Piñera, hay veces que eso la hace mal. O sea, el sistema de reelección debería estar prohibido como mecanismo. La gente parece que está mostrando que está recurriendo a su antiguo liderazgo. Eso es lo que te quiero decir. O sea, esta tesis de que la olla a presión, de que la gente quiere cambiar radicalmente la situación actual política, que quiere que se vayan todos, se contraviene con quienes están mejor posicionados. Porque incluso Meo lleva 2 encuestas. La encuesta CEP no es una encuesta abierta, pero yo sé que si la abriera, a lo mejor muchos parlamentarios jóvenes aparecerían en el listado. Lo que pasa es que a ti te preguntan, ¿a usted le gusta entre Lago, Piñera, la gente No, era abierta, opta? La última UDP era abierta. La UDP era abierta. Era abierta. Ahí apareció. Ahí no aparece ni Boric ni otro, aparece París. Pero es que Boric no puede por edad, ni Jackson tampoco. Pero lo que sí, porque está en la CERC y está en la UDP, aparecen nombres como Parisi y Farca. Por lo tanto, lo que yo creo que estamos en un ambiente un poco como incierto y abierto, y creo que efectivamente la primera opción la tienen candidatos, entre comillas, que tienen experiencia, representan una cierta historia y dan cierta seguridad. Pero también creo que la cancha está abierta para el populismo. O sea, un discurso como el de Parisi en 2017. Por supuesto, creo que la cancha mucho más atractivo. Pero Parisi y Farca son personas que pueden conocido no es el populismo, hombre. ¿Cómo hacer lo contrario? Lo conocido es espacio. No, pero son personas que estuvieron en la presidencia de la República, estuvieron en partidos, fueron parlamentarios, tienen una trayectoria que la gente identifica dentro de la política, entre comillas, tradicional. Para los inclasificables. Exacto, para jugadores que vienen fuera del sistema, sin partidos, construidos en sí mismos. O sea, evidentemente parece que fue desahuciado el sistema por unas cuestiones que al lado de todo lo que hemos visto no es nada.
¿ya? Era también más inocente. Claro, y resulta que dijo el gobierno, Michelle Bachelet va a ser el gobierno de Luxich, ¡pah! Caso cabal, encima de la mesa. Y entonces obviamente aparece fuerte y dice aquí los grandes grupos económicos están todos coludidos, se roban todo. ¿Tú cambiaste ahora mío por Parisi? No, estoy diciendo simplemente lo que dijo. Simplemente lo que dijo. Lo que digo, yo no voto, así que tú tranquilízate, mi voto no concurre. No concurre. ¿Ya? Entonces, pero lo que pasa es importante. Parisi tiene una posibilidad porque el tipo fue y planteó un conjunto de tesis que resultaron ser, por las razones que sean, él es inclasificable a mi juicio. O sea, un tipo que defiende el libre mercado, pero le pone unos toques sociales que no tengo idea cómo son, y con la Asamblea Constituyente me parece una cosa muy confusa. Pero más allá de eso, es evidente que un escenario como este es un escenario más o menos cómodo. El caso de Parisi me parece súper claro. La típica definición del populismo. Digamos, o sea, es como quien dice la definición del populismo. Es que todo está por verse, además está por verse las alianzas también, porque con la última declaración de Ignacio Walker en el diario y la ratificación del Consejo, atendía la molestia estos anuncios por la prensa, que estamos enojados, para que nos vengan a hacer arrurrubi, guayacá, cálmese, no sé qué. ¿Estás desafectada, Laura, o no? Yo creo que hay mucha desafectación. Bueno, pero te me estás preguntando. ¿Quieres que le conteste o me callo? Hace esta teleserie como cada 2 meses. Pero hay que negociar cupo, ¿no? Hay que negociar cupo ahora, ¿no? Y yo le dije que sí, pero no dije con qué. Vino con chaqueta de cuero. No dije con qué está, eso es verdad. Esta vez es verdad. Esta vez sí, es verdad. Es verdad. No, yo creo que hay mayor. No. Yo creo que hay desafectación. No estoy hablando representando a la democracia cristiana. El presidente de la democracia cristiana, yo creo que es el presidente de mi partido, pero yo no lo voté, mi candidato era otro, se lo quiero decir bien claro, y aquí lo he dicho en otra oportunidad. Era otro que sigue siendo, por cierto. Pero lo sigue reconociendo como el presidente de tu partido. Pero, por cierto, pero a mí, no respecto a eso, a mí yo creo que hay desafectación respecto del proyecto común. Acá hay una sensación en las bases. ¿Por qué cuando Ignacio Walker dice nosotros estamos molestos y lo hace pataleta cada 2 meses, y en las bases existe como esta cosa de sí, estamos aburridos? Es porque este ánimo societati está debilitado, pues sí, es obvio, esta nueva y llega hasta decir, si entra uno por la puerta salimos nosotros. Yo creo que son desplantes que son inadmisibles en una coalición que está bien afiatada. Hernán, te noto suspicaz. No, porque la verdad es que ya estamos todos acostumbrados a que la DC, digamos, tenga que llorar para que sus bases sientan que hay alguien que los representa, porque evidentemente la ruta de la nueva mayoría tiene muchas diferencias con parte importante de la DC. Ahora, la DC entiende perfectamente su rol en el juego, todos actúan y tienen sus caretas. Finalmente, cada proyecto de ley que llega al Congreso ha contado con los votos de la DC. Sí, y en materia de gratuidad, a pesar de que es un mal proyecto, como ellos mismos han dicho, van a votarlo a favor. Muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadanos de CNN Chile esta noche. Vayan a ver Chicago Boys a los cines. Aprovecho para pasar la vida. Está muy, muy buena, muy entretenida y es una gran película para entender muchas de las cosas que pasan en Chile. Sobre todo la que estamos hablando de la economía, el libre mercado, tanta cosa. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. No, además que Pancho que...